Para hablar precisamente de este asunto, hoy nos acompaña en el programa Carlos Hernández. Yo no sé, la tarjeta de visita de Carlos le pondrá sociólogo, periodista, profesor de la Uni y sobre todo un optimista convencido. Carlos. ¿Qué tal, María? Buenos días. Mira, hemos invitado a Carlos porque presenta este libro, se llama Un intruso en la familia, el cáncer nos cambió la vida y también nos enseñó a vivirla, porque tú lo has vivido como tantas y tantas familias que nos está viendo, el cáncer te ha tocado de cerca. Efectivamente, el cáncer me ha tocado de cerca, no a mí personalmente, pero a dos de mis hermanos y como yo digo en el libro, al final el cáncer afecta a la familia entera. ¿Tu hermana está peleando? Mi hermana está peleando, están con revisiones ya anuales y parece que las cosas van bien. Y mi hermano pues dejó de pelear porque falleció. Tú dices, al final no solo es el paciente, sino la persona enferma, sino la familia. Sí. El cáncer, la familia y los amigos, es decir, al final desbarata el entorno, porque te cambia escala de valores, te cambia agendas, te cambia roles, te cambia formas de hacer las cosas, te cambia un montón de cosas, con lo cual al final, lógicamente la enfermedad la tiene mi hermano y el que se murió fue mi hermano, la que está mal es mi hermana, pero sufre la familia y sufre el entorno si se quiere implicar. ¿Se puede ser optimista para afrontar la enfermedad? Se puede ser optimista, pero hay que entender muy bien el optimismo, es decir, el optimismo no es todo va a salir bien, el optimismo es, dentro de la realidad, por dura que sea, ¿qué podemos hacer como familia, como enfermos, como afectados para mejorar lo poquito que puedo mejorar que está dentro de mi zona de control? Y para mí eso es el optimismo en el cáncer, es decir, voy a focalizarme en todo lo que yo puedo hacer para que las cosas vayan a mejor. Carlos, seguramente mucha gente que nos esté viendo y lo esté sufriendo de cerca tendrá la sensación que tú decías ahora. Mucha gente del entorno, quizás por desconocimiento, porque no sabe de otra manera, te dice, oye Carlos, todo va a salir bien. Y tú dices, ¿tú qué sabes? ¿No? ¿Cómo afrontar o qué recomendaciones dar a la gente en ese tipo de consejos? Que seguro que lo hacen con la mejor voluntad del mundo, con la mejor de las ilusiones, pero que no funciona, ¿no? Que genera quizás el efecto contrario. Mira, tenemos esas frases que son mortales y con la mejor intención. No hables de eso ahora, no te preocupes, no pienses en ello, ya verás cómo sale bien. Y al final la distráete, lo que tienes que hacer es alegrarte. ¿Cómo voy a alegrar si tengo un cáncer y me estoy muriendo? Que es lo que decía mi hermano. Y al final yo he encontrado que es mucho más fácil que todo eso. Es que no hay que decir nada, hay que escuchar. Hay que estar. Que no hacemos. Estar y escuchar. ¿Sabes lo que pasa? Que escuchamos cosas que no nos gusta escuchar, porque escuchamos dolor, escuchamos sufrimiento, escuchamos ansiedad. Y de ahí esa respuesta de, venga, no hable de eso ahora, vamos a hablar de otra cosa. Claro. No, escucha, está y acompaña. ¿Cómo afrontar ese momento? Es un momento muy duro, el momento que estás frente al oncólogo y te dice la palabra. A veces los médicos no ayudan tampoco. Y a veces los médicos no ayudan nada, ese es otro capítulo. La mejor forma de afrontar es reconocer y aceptar, que ya es difícil en sí mismo. Y una vez que reconozco y acepto, puedo empezar a ver qué cosas puedo hacer, puedo poner el foco en esas cosas que dependen de mí y no perder demasiada energía en las cosas que no dependen de mí. Pero para eso es súper importante reconocer y aceptar, y para eso es súper importante estar bien informado. Como decía un amigo mío, ¿cómo voy a llevar bien el cáncer si no sé que me enfrento, ¿no? Claro. Tú decías, cambian muchas cosas en el momento en el que a una familia le dicen, pues mira, hay un cáncer, dices tú, quizás lo más básico, lo que uno puede pensar, cambia la agenda, cambia los horarios, porque tienes que hacer una organización de la familia diferente, pero has dicho, cambian también los valores. Qué duro, ¿no? Tener que pasar por una enfermedad al final para que te des cuenta de lo que es la vida. Y suena como atópico, ¿no? Solo cuando sufres, pero es que en mi caso es verdad. O sea, yo llevo un montón de años que en mi casa no pasaban cosas malas y realmente cuando te pasa algo malo es cuando te cambian los valores. A mí me cambió la forma de relacionarme con mis hermanos, la forma de relacionarme con mi madre. Yo no les había dicho que te quiero a mis hermanos. Yo a mi madre ya no le daba un beso cuando llegaba a casa. Y estas cosas tan pequeñitas, es decir, no te cambia el valor ante la vida, pero estas cosas tan pequeñitas del día a día, te cambian cuando ves a este monstruo, porque es un monstruo de cerca y cuando ves el sufrimiento al lado. Yo siempre recuerdo a Luz Casal, he tenido la oportunidad de hablar con ella muchas veces y yo decía, pero ¿tú cómo afrontaste el cáncer? Lo he pasado en más de una ocasión y me decía, es que es tan fácil al final como pensar que la enfermedad, en este caso el cáncer, forma parte de la vida. Sí. Es que es dificilísimo llegar a esa conclusión. Pero el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, que no hablamos de la muerte. O sea, hoy nos vamos a hartar de ver en todas las televisiones homenajes a los supervivientes. Pero es que hay muchísima gente que muere de cáncer y que le duele el cáncer. Y además hay un concepto que es el de dolor total, que cuando tú tienes un dolor físico, tienes un dolor social, un dolor psíquico, un dolor espiritual. Y ese dolor forma parte de la vida y hay que aprender a vivir con él y a llevarle de la mejor manera posible, no a eliminarle, porque no se puede. Claro, pero tú decías incomoda, ¿no? Hablar de según qué temas, uno de esos es ese, ¿no? El de la muerte. Incomoda. ¿Por qué nos cuesta tanto?
Pues no lo sé, porque estamos, fíjate, y yo me dedico a dar charlas de optimismo, pero estamos en una sociedad de la tiranía de la felicidad y del optimismo, donde todo lo que es sufrimiento lo apartamos. Y entonces, bueno, pues no hablamos de la muerte, escondemos la muerte, los tanatorios cada vez se parecen más a un hotel, caja cerrada, además el muerto está en una esquina donde no llevamos a los niños a los hospitales, no llevamos a los niños a los funerales, con lo cual nos educamos en la no muerte. Pues esa generación va a ser dura, ¿no? Esa generación va a ser muy dura. Y hay gente ya de mi generación que ya le está pasando, ¿En serio? Gente de mi generación que ya le está pasando. Gente que sus padres le protegieron tanto respecto a eso, que ahora son incapaces de afrontar el sufrimiento que conlleva una enfermedad. La gente te dice, no, los hospitales no son para mí. Digo, joder, ni para mí. Pero tienes que, claro, para ninguno. Pero tienes que ir, olerlo, ver... ¿Qué recomendaciones en un día, como dices tú, hoy vamos a hincharnos a ver noticias e informaciones de supervivientes, de gente que ha sobrevivido al cáncer? ¿Qué recomendaciones das? Pues mira, yo la recomendación que doy sobre todo a familiares y acompañantes, que es mi papel, es que estén, que acompañen, y yo les diría 3 palabras. Son muy complicadas, muy fáciles de decir, pero muy complicadas. Dale. Escuchar. Sí. Empatizar, es decir, ponerte en el lugar de la persona que sufre, desde el sufrimiento y el respeto. Porque otra cosa que hacemos es anular a la persona que tiene cáncer. ¿Empatizar se puede aprender? Porque hay mucha gente que anda justita de eso. Se puede aprender, pero hay que hacer un trabajo duro. Y no se puede empatizar sin escuchar. Y no se puede empatizar sin ser consciente de que tu forma de ver las cosas no es la única forma de ver las cosas. Es muy fácil decirle a alguien que luche. Y como decía Carlos Hernández, empezar desde lo más chiquitito, que al final es lo más grande. Aprender a decir te quiero a los que están más cerca. Sí, yo siempre digo que hay que, con el cáncer y con cualquier cosa, hay que pensar en grande, pero actuar en pequeño. Y actuar en pequeño es pensar qué vamos a hacer hoy. Ha sido un placer conocerte, María, Carlos. Y bueno, ya hemos visto este testimonio tan bonito y del que tanto podemos aprender de Carlos, pero en un día como hoy también hay otras iniciativas para ayudar a los pacientes y sobre todo a las familias.